Hola, en esta oportunidad veremos una serie de páginas de unas crónicas publicadas por la revista Panorama en octubre y noviembre de 1966 acerca de nuestras Islas Malvinas y la denominada Operación Cóndor que involucró a un avión de aerolíneas argentinas ese año. Un año verdaderamente crucial en nuestra historia. Sin duda. Imagínate estar atrapado en una isla gélida, envuelta en bruma constante. Claro, el aislamiento absoluto. Exacto. Tu único vínculo con el continente es un solitario barco mensual. Tu única diversión nocturna, digamos, asomarte a una pequeña iglesia bautista para ver la proyección de una película de hace 2 décadas. ¿Todo es quietud? ¿Todo es silencio? Así es. Y de pronto, de la nada, esa monotonía colonial se rompe de forma brutal. Un inmenso avión comercial desciende de los cielos y aterriza derrapando sobre una precaria pista de carreras de caballos. Una locura para la época. De su interior, no bajan turistas. No, para nada. Bajan 18 jóvenes armados dispuestos a desafiar a un imperio. Un escenario verdaderamente cinematográfico. Pero para comprender la magnitud de este suceso, nos situamos obligatoriamente en un momento nacional sumamente complejo. Totalmente. Octubre y noviembre del 66. Exacto. La nación entera respiraba los tensos y primeros meses de la autodenominada Revolución Argentina. El general Juan Carlos Onganía había derrocado al gobierno democrático, instaurando una dictadura que se proponía asfixiar la vida pública. Se vivía un clima opresivo donde la censura gobernaba las artes, la cultura y la prensa. todo bajo un dogma moralista e implacable. Claro. En las calles céntricas de Buenos Aires todavía resonaba el ruido infame de los garrotes de la noche de los bastones largos. Mientras el interior del país ya sentía la dureza de un intervencionismo económico paralizante. Es un contexto de una oscuridad palpable. Y es exactamente en ese contexto sociopolítico tan enrarecido donde yo me pregunto, y la pregunta que debemos hacernos es inmediata. Te escucho. ¿Cómo reflejaba el periodismo gráfico nacional de primer nivel a ese territorio austral nuestro? ¿Y de qué manera documentaron estos periodistas la inesperada irrupción de este grupo de jóvenes? Jóvenes que, con un orgullo inquebrantable, desafiaron en simultáneo a la corona británica y a la mismísima dictadura militar. Lo fascinante, y aquí es donde quiero que nos detengamos, es que el mismo soporte físico de estos documentos nos entrega una respuesta contundente. Totalmente. Pasemos del contexto político abstracto a la materialidad pura, al objeto en sí mismo que los lectores sostenían en sus manos. Estamos hablando de un formato periodístico generoso, monumental para la época. La revista Panorama se desplegaba en unas medidas formidables, 21 centímetros y medio por 28 centímetros y medio. Y las primeras páginas de estas crónicas ostentaban un papel ilustración de primerísima calidad. Una superficie brillante. Exacto, brillante que realzaba de una manera notable la inmensidad paisajística a página completa. Es lo que en la jerga gráfica se conocía como el estilo Panorama. Con un contraste de luces y sombras verdaderamente magistral. Pero espera un momento, porque acá es imperativo destacar quién era el director responsable de todo este despliegue visual. Nada menos que el ilustre periodista Mario Bernaldo de Quirós. Y ese apellido no es un dato menor en nuestra historia cultural. Para nada. Era el hijo del famosísimo y destacado pintor entrerriano Cesario Bernaldo de Quirós. Aquel hombre que inmortalizó a nuestros gauchos en lienzos inmortales. Yo siento que Mario ofició de verdadero traductor visual. Usó la lente de la cámara y la tinta de la imprenta con la misma sensibilidad con la que su padre usaba el pincel. Traduciendo una realidad lejana y misteriosa para los ojos del público porteño. Es una analogía exacta. Quirós hijo pintaba con la crónica. Sin embargo, un detalle sumamente dramático ocurre cuando analizamos el suplemento de último momento. Claro, frente a la urgencia del acontecimiento de la toma del avión, la revista se ve forzada a romper con su propia elegancia formal. La información exigía premura. Por lo tanto, se imprimió un suplemento especial, y aquí desaparece el lujo. El formato ahora es en estricto blanco y negro, utilizando un papel poroso, granulado y opaco. Una austeridad material que, por sí sola, ya comunicaba una sensación de crisis institucional y secreto de Estado. Ese contraste material es lo que más me fascina de investigar la historia impresa.
Imagínate la sensación del lector de 1966, La experiencia de pasar tus dedos por ese papel ilustración brillante, sintiendo que estás leyendo una detallada crónica de viajes. Y luego, de la nada, sentir el impacto áspero de la rotativa de urgencia, el roce de un papel barato, digamos de redacción pura, que te gritan las yemas de los dedos. ¡Atención! Esto es confidencial. es la textura misma de la noticia dictando el tono del asombro. Una crónica de excepción impresa en papel de excepción. Ahora, adentrémonos en el contenido de esas páginas brillantes, para comprender cómo era realmente la vida cotidiana que Quirós retrataba en las islas antes del estallido. Lo que encontramos es una asombrosa y desoladora radiografía de un pueblo viviendo en el confín absoluto del aislamiento. La única manera de llegar o salir de allá, una vez al mes, dependía exclusivamente del barco llamado Darwin. Que viajaba desde Montevideo. Y observemos el carácter casi prohibitivo de este viaje. La nave solamente tenía capacidad para 42 pasajeros. ¿Te das cuenta de la limitación? En un barco mensual, el Darwin, y a un precio prohibitivo, 40,000 pesos de la época. que hoy sería el equivalente a comprar un auto, o sea, inalcanzable. Una fortuna inalcanzable para el ciudadano de a pie. Y a ese aislamiento geográfico, yo le sumo la opresión de un sistema económico asfixiante. Un monopolio colonial en su máxima expresión. Las crónicas exponen cómo la Falkland Islands Company controlaba el 70% del territorio. Se menciona explícitamente a la familia Burton, amos y señores de la inmensa estancia Teal Inlet. Un feudo descomunal. Y fíjate las cifras porque acá radica la crueldad del sistema. Ese pequeño grupo de terratenientes manejaba un número que superaba las 630,000 ovejas. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda habitaban apenas unos 1,300 nativos. A los que los propios británicos llamaban despectivamente algas o kelpers. Nativos que además carecían de la más mínima infraestructura de esparcimiento. Había una ausencia total de cines modernos. Y ni hablemos de la televisión, era una utopía totalmente. Claro, su única válvula de escape cultural, el gran evento de la semana, consistía en congregarse en la modesta iglesia bautista. ¿Para qué? Para presenciar un supuesto estreno cinematográfico llamado Bomba. Una película que había sido filmada hacía más de 2 décadas. Un verdadero salto al pasado. Y a esto debemos sumarle la inclemencia de un clima que castiga sin piedad. Ante la carencia absoluta de madera natural en la isla, la población combatía el hielo quemando un combustible áspero y precario llamado turba. Es que no había árboles. Para nada. Una ausencia total de madera natural. Y si hablamos de la dureza del entorno, hay un detalle en la crónica que te hiela la sangre. ¿Te referís al cementerio? Exacto. El periodista asiste al cementerio local tras el fallecimiento de un habitante llamado Bernard Pinnock. Víctima de lo que en ese momento se diagnosticó como viruela boba. Al intentar sepultarlo, los sepultureros se enfrentan a un suelo rocoso estúpidamente intransigente. A medida que cavan, el esfuerzo se vuelve inútil porque aflora una vertiente de agua helada. Que inunda la fosa, obligando a suspender el entierro. Y en medio de esa desolación, el único consuelo visual eran unas gélidas flores de plástico. Traídas desde Finlandia para honrar la soledad del difunto. Es una imagen que resume la melancolía de la ocupación y que nos lleva a cifras que interpelan directamente la condición humana en las islas. Un territorio inmenso donde no existían problemas de hacinamiento por falta de espacio. Contaba apenas con 350 casas. Y sin embargo, las estadísticas que arroja Quirós revelan algo tremendo. El 30% de esas viviendas carecía completamente de baño. Esta precariedad estructural, sumada a la soledad y el frío, empujaba a una dinámica social sumamente sombría. La gran salida para tapar esa intemperie emocional la proveía cruda y directamente el alcohol. Las marcas de ese consumo son espeluznantes. Para el año 1963, la población había consumido más de 80,000 litros de alcohol. Hombres solos, peones de estancia, buscando adormecer el tedio de sus vidas, refugiándose en el interior de las 4 cantinas humeantes de Puerto Argentino. Es una radiografía de la impotencia. Una soledad tan estéril que empujaba a las mujeres de la isla, como menciona la crónica, a intentar enseñar o aprender español. Utilizando viejos discos de vinilo editados por la BBC de Londres. Una escena de una melancolía absoluta.
Pero es precisamente aquí, en medio de esa larga y brumosa monotonía de tedio, donde se produce un quiebre histórico. La irrupción violenta que obligó a las rotativas de Panorama a cambiar el papel ilustración por el papel áspero del suplemento de urgencia. Nos referimos, a ciencia cierta, a los sucesos del 28 de septiembre de 1966. La Operación Cóndor. 18 jóvenes, liderados por un muchacho de apenas 25 años. Toman por asalto y desvían el vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas. Un formidable avión DC-4. Lo desvían con un rumbo audaz, descendiendo directamente sobre el centro colonial. Y ejecutando un aterrizaje heroico, casi imposible, en una pista de carreras cuadreras de tierra. El mismo sitio, vale recordar, donde el legendario aviador civil Miguel Fitzgerald ya había tenido la audacia de aterrizar en 1964. Una vez en tierra, enarbolan nuestras banderas y rebautizan temporalmente el lugar como Puerto Rivero. Un bautismo que, desde lo simbólico, es un acto de renacimiento identitario. Aquel insurreccionista que resistió bravamente a las fuerzas usurpadoras británicas en Puerto Soledad. En el ya lejano año 1833. Pero detengámonos en la composición de este grupo comando porque revela un aspecto fundamental del clima de época de los años 60. A eso mismo quería llegar, porque acá está el detalle que cambia toda la óptica de la historia. Entre estos hombres rudos y sindicalistas se encontraba una sola mujer. María Cristina Berrier, 27 años de edad, hija de un ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No olvidemos que, para sortear los férreos controles militares del gobierno de Onganía, varios de los miembros del comando se disfrazaron con hábitos de frailes. Hubo vestuario, hubo guión, hubo dirección de actores en plena vida real. Fue la teatralidad la herramienta táctica que les permitió llevar adelante una de las incursiones más audaces de nuestra historia. Y mientras ellos izaban las banderas, figuras como el radioaficionado local Tony Hardy se convirtieron en eslabones vitales. Difundiendo la noticia al mundo entero, rompiendo el monopolio informativo colonial. Frente a todo este despliegue de audacia periodística y civil que vemos en las páginas de Panorama, es imperativo que hagamos una pausa. Estos documentos no pueden quedar reducidos a una simple anécdota nostálgica. Nos exigen una mirada profunda, claro. Por eso, al ver la calidad de estas crónicas de 1966 y el profesionalismo de Mario Bernardo de Quirós, ¿creen que la sociedad argentina de ese entonces percibía las Malvinas como una posibilidad de recuperación real y cercana? ¿O todavía se sentían como un territorio lejano y exótico? Es una interrogante fundamental. Yo creo que el gran mérito de Quirós y del formato fotográfico fue, precisamente, materializar el reclamo. Al mostrar los rostros, la miseria y el monopolio económico. En alta definición y en papel ilustración, la sociedad porteña dejó de ver a las islas como un mito de los manuales escolares. Las transformaron en un pedazo de tierra tangible, doloroso y, por lo tanto, recuperable. El periodismo operó como un puente para la conciencia nacional. Comprendo. Y ya que mencionamos a los protagonistas, Dardo Cabo y María Cristina Berrier aparecen aquí como protagonistas de una gesta nacionalista bajo una dictadura militar. ¿Cómo creen que influyó este operativo Cóndor en la construcción del sentimiento malvinense que estallaría con fuerza 16 años después, en 1982? El operativo Cóndor plantó una semilla ineludible. Demostró empíricamente que la voluntad civil y el coraje podían desafiar el status quo diplomático, que a menudo se percibe como letárgico. Esa teatralidad épica de la que hablábamos antes, el acto de plantar la bandera y rebautizar el suelo como Puerto Rivero. Forjó una épica emocional en toda una generación. Una épica que luego tomaría otros matices en el 82. Y la revista menciona nombres como Till Inlet o Carcass Island, pero rescata la historia del gaucho Rivero en Puerto Soledad. ¿Sienten que el periodismo de esa época ayudó a argentinizar el mapa en la mente de los lectores? ¿O que todavía estábamos muy colonizados por la terminología británica? Había una tensión. El periodismo reflejaba la realidad tal cual era. Un territorio ocupado que operaba bajo reglas y nombres ingleses. Pero al incrustar la figura de Rivero y relatar las penurias de los habitantes, los cronistas estaban desnudando la ilegitimidad de esa toponimia británica. No necesitaban borrar los nombres ingleses del mapa.
Les bastaba con mostrar la injusticia del sistema que sostenía esos nombres. Viendo hoy estos documentos que rescatamos en Mágicas Ruinas, ¿consideran que este tipo de periodismo de investigación y grandes despliegues fotográficos se ha perdido definitivamente? ¿O las redes sociales son las nuevas revistas donde documentamos nuestra soberanía? Es un peligroso espejismo comparar ambos formatos. El despliegue de 1966 requería tiempo, presupuesto y un compromiso físico con el territorio. Las redes sociales ofrecen una democratización de la voz. Sin duda, pero a menudo carecen de la materialidad y la permanencia del papel. La soberanía no se documenta únicamente con opiniones efímeras en una pantalla. Exige la crónica profunda, el barro en los zapatos. Y la mirada pausada sobre la historia. En 1966, la Operación Cóndor puso al gobierno de Onganía en una encrucijada, obligándolo a reaccionar ante una gesta civil que puso las banderas argentinas en suelo malvinense. Al ver hoy la crónica de Panorama, ¿sienten que aquella contundencia para visibilizar la soberanía se ha diluido en los actuales reclamos diplomáticos? ¿O creen que el enfoque del gobierno actual representa una evolución necesaria en nuestra estrategia sobre las islas? La historia nos enseña que los métodos cambian, pero el objetivo último permanece inalterable. La efervescencia de los 60 permitía, y hasta cierto punto romantizaba, las incursiones directas. Hoy, el derecho internacional impone otros carriles. Sin embargo, el riesgo de la vía netamente diplomática es que el reclamo se vuelva estéril, frío, de escritorio. Lo que la Operación Cóndor nos recuerda es que la soberanía necesita imperiosamente del calor y del fervor del pueblo que la reclama. Finalmente, y conectando con esto, la revista Panorama enviaba corresponsales para describir la vida, el papel brillante y la fisonomía de las islas con un detalle casi antropológico. Comparando aquel despliegue con el tratamiento que los medios y el gobierno le dan hoy al tema, hemos pasado de un interés genuino por conocer el territorio que reclamamos a un discurso meramente retórico, donde la soberanía se declama más de lo que se documenta. Ese es, quizá, el mayor peligro de nuestro tiempo, estimado colega: el desapego. Si el discurso oficial o mediático olvida la materia prima, si olvida el suelo de turba, el clima hostil, la historia de los oprimidos, corremos el riesgo de convertir a las Malvinas en un simple eslogan vacío. En una pegatina de calendario. Nunca debemos olvidar documentar la realidad palpable del territorio, porque el día que dejemos de intentar comprender a las islas, habremos comenzado verdaderamente a perderlas. Más que recuerdos, más que documentos o crónicas de revistas, Mágicas Ruinas no pretende ser solo un archivo de papeles y nostalgia. Es un espejo entre dos siglos, una interpelación al presente. Desde 2003, Mágicas Ruinas ofrece un recorrido profundo por archivos que marcaron el siglo pasado, con una presencia diaria en Facebook. Suscríbanse y activen las alertas para no perderse ningún hallazgo. Aquí, la historia no es algo estático, es una travesía que nos ayuda a descifrar el hoy.